predomina en nuestros días. Y recordemos lo que se nos dijo hace 2 semanas, que lo secular es vivir, es pensar, es actuar sin tomar en cuenta a Dios, sin tener en cuenta ni su existencia, ni su voluntad, ni su bondad. El hombre secular vive solamente para él mismo, para seguir sus propios deseos. Y la semana pasada vimos que el no atribuirle a la vida humana el valor que Dios le atribuye y que quiere que nosotros le atribuyamos, y el buscar una identidad sin relación a Dios para darle sentido a su vida, también son consecuencias de que el hombre secular rechace a Dios como su creador. Y el tema del que hablaremos este día es otro resultado directo de rechazar a Dios como creador y también como dueño, como soberano sobre toda la creación. El tema al que me refiero es la autonomía del hombre o de la mujer que no tiene temor de Dios. El título de este mensaje es Rechacemos la autonomía. Y uno de los textos clave, porque voy a ver muchos textos, pero uno de los claves va a ser 1 Corintios 6, 19 y 20. Vamos a leer ese texto y luego voy a orar y empezamos con el mensaje. 1 Corintios 6, 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Espíritu Santo, ayúdanos a escuchar lo que nos hablarás en este día y a recibirlo como lo que es, como palabra de Dios. Y ayúdame a mí a comunicarlo de una manera fiel, clara, precisa, para que tu palabra nos siga transformando y no escuchemos y no creamos y no nos dejemos influenciar por las mentiras que se promueven en un mundo que no teme a Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, lo primero que debemos hacer en cuanto a este tema de la autonomía es entender qué es la autonomía. Un diccionario de la lengua española define la autonomía como la libertad de un gobierno o de un país, etcétera, para regirse por sus propias leyes. Y a nivel personal, la define como la libertad de un individuo para actuar con independencia. En otras palabras, la autonomía es una postura de nuestro corazón que nos lleva o que lleva a una persona a vivir como le place, como le da la gana, conforme a sus propias reglas, deseos, valores, sin tomar en cuenta ni a Dios ni a nadie más y sin permitir que nadie le ponga límites de ningún tipo. Eso es la autonomía. Y se podría decir que la autonomía es, si no la mayor, una de las más grandes manifestaciones del egocentrismo y de la arrogancia con las que todos nacemos y de las que solamente el Señor Jesucristo nos puede librar. Esos son de hecho los pecados raíz que están detrás de la autonomía: el egocentrismo y la arrogancia. La autonomía es esa parte de nuestra naturaleza caída que lleva a los niños a no querer obedecer lo que les dicen sus padres y que lleva a los adultos a cuestionar o a resentir siempre que alguien nos dice lo que podemos o lo que no debemos hacer. Es la actitud de la princesa Elsa en la película Frozen, que se nos hace muy inocente, pero vean cuál era su actitud ahí cuando canta: es tiempo de ver lo que yo puedo hacer, de poner a prueba los límites y traspasarlos. No hay bueno, no hay malo, no hay reglas para mí. Yo soy libre. Y en muchas películas se promueve ese mensaje. La autonomía en el corazón del ser humano es lo que dio lugar a una frase famosa que fue muy popular hace algunos años y que refleja ese egocentrismo y esa arrogancia
que siempre son las raíces que hacen crecer las ramas y el fruto de esa autonomía en nuestras vidas. Esa frase decía así: yo soy el capitán de mi propia alma, el arquitecto de mi propio destino. La autonomía es esa tendencia que ha hecho posible el surgimiento de lo que nos hablaba el pastor Carlos la semana pasada, el surgimiento de un énfasis exagerado en los derechos del individuo, que tanto se proclaman y se defienden en toda sociedad occidental. Y la manera en la que un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos expresó su argumento a favor del aborto hace algunos años es exactamente la manera en la que las mayorías que no tienen temor de Dios y que buscan autonomía están viviendo en nuestros días, o quieren vivir así, dominados por ese deseo de hacer lo que ellos quieren. Fíjense lo que dijo ese juez: en el corazón de la libertad está el derecho a que cada quien defina su propio concepto de la existencia, del significado y del universo. Esta declaración es sumamente dañina, peligrosa. ¿Saben por qué? Porque es totalmente contrario a lo que nos dice Dios en su palabra. Aquí tenemos ya la única verdad en cuanto al origen del universo. Aquí tenemos la única verdad en cuanto al propósito del hombre, de la existencia del ser humano. Y aquí tenemos la única verdad en cuanto al significado de la vida. Y no necesitamos que ningún juez venga y nos diga que cada uno de nosotros puede inventar su propia definición de esas cosas. Así como dice el juez, es como vivió por algún tiempo el pueblo de Israel. Cada quien, de acuerdo a su definición de todo, de la vida, del universo. Y eso que ellos tenían la palabra de Dios. Y así vivieron en un tiempo que aparece en el libro de Jueces. Vean cómo lo dice Jueces 17:6. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. ¿Y saben qué pasó con Israel en esos días? Por vivir de esa manera, fue uno de los periodos de más terribles consecuencias y opresión y derrota y aflicción que sufrieron a manos de sus enemigos. Y desgraciadamente las consecuencias para las personas que quieren vivir así en nuestros días están siendo y van a seguir siendo terribles. Este concepto de autonomía está recibiendo mucha atención por parte de los medios de comunicación y está siendo fuertemente promovido en todo el mundo occidental, pero sobre todo en Estados Unidos. Y se está promoviendo bajo un nombre, el nombre de un movimiento que se conoce como individualismo expresivo. Acuérdense de esa frase porque la vamos a estar escuchando cada vez más. El individualismo expresivo, que es vivir o querer vivir con total autonomía. Y ese movimiento se basa en lemas como los siguientes: tú, sé tú. Sé genuino contigo mismo. Sigue tu corazón. Encuéntrate a ti mismo. Se fijan que son puros lemas en el que el trono de la vida de un ser se le da a él mismo. Son diversas maneras de buscar la autonomía que gobierna el corazón de las personas que ignoran a Dios. Y lo segundo que debemos tener siempre claro en nuestras mentes es por qué la autonomía es tan atractiva. ¿Por qué atrae a tantas personas el querer vivir de esa manera? Y aquí, hermanos, aunque lo que voy a decir se aplica principalmente a hombres y mujeres que no tienen temor de Dios, y aunque la mayoría de los que estamos aquí somos discípulos de Jesucristo que sí tenemos temor de Dios, los quiero exhortar a que pongan mucha atención, porque
aunque nosotros no buscamos una autonomía total, todos somos tentados a vivir en autonomía en alguna o algunas áreas de nuestra vida. ¿Saben? Como por ejemplo, ¿en cuáles? En áreas como el uso de nuestro tiempo libre, en áreas como la manera en la que gastamos nuestro, entre comillas, nuestro dinero, o la manera en la que nos relacionamos con otras personas, o con quién decidimos relacionarnos. Hay muchas áreas de nuestras vidas en las que no nos gusta que nadie nos diga qué hacer y cómo hacerlo. Así que pongamos atención. ¿Por qué es tan atractiva esa tendencia a la autonomía que todos tenemos? Pues nos resulta atractiva porque todos tendemos a pensar que nadie sabe mejor que nosotros mismos lo que es mejor para nosotros mismos, y que por lo tanto nosotros debemos decidir todo lo importante en nuestras vidas sin la interferencia de nadie más. A nuestra naturaleza caída no le gusta que le digan qué hacer y qué no hacer. Y le encanta la posibilidad y la, entre comillas, la libertad de hacer lo que le da la gana. Creemos que esa total libertad que nos da el ser autónomos es la única manera de alcanzar la felicidad. Para el individuo que no tiene temor de Dios, la verdadera libertad, fíjense lo que él cree que es la verdadera libertad: la ausencia total de límites, reglas, normas o cualquier otra cosa que interfiera con lo que él o ella quiere hacer. Por eso es atractiva. Los valores que promueve el estilo de vida autónomo o ese individualismo expresivo pueden parecer buenos a primera vista, pero son un excelente ejemplo de lo que el Señor nos advierte en Proverbios 14:12. Vean lo que nos dice Dios ahí. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Así es el camino de la autonomía. Y veamos por qué. Uno de esos valores que promueve es este. Fíjense lo que dicen: el más alto bien es la libertad individual, la felicidad, la autodefinición y la autoexpresión. Y por eso las personas ahora están viviendo y diciendo que son lo que les da la gana decir que son, aunque sea totalmente contrario a la verdad. Otro valor que promueve el estilo de vida autónomo es las tradiciones, las religiones, la sabiduría recibida, y se me hace curioso que le llaman sabiduría recibida, porque no es una sabiduría que ellos hayan inventado. Las regulaciones, los lazos sociales, como el matrimonio, que restringen la libertad individual y la felicidad, deben ser replanteados, desbaratados o destruidos. Eso es lo que se está promoviendo. Y otro valor que tienen es que el mundo, dicen, inevitablemente mejorará a medida que el alcance de la libertad individual crezca. En otras palabras, el mundo estará mucho mejor mientras todos los seres humanos sean cada vez más libres de hacer todo lo que les dé la gana. Y lo que las personas sin temor de Dios no alcanzan a ver o a entender. Y en ocasiones nosotros tampoco, hermanos. Es que no puede existir verdadera libertad sin límites. Lo único que produce una ausencia total de límites en cualquier ámbito de la vida, ¿saben qué es? Caos, destrucción y eventualmente muerte. ¿Por qué? Pues porque una realidad inalterable de la vida es que el Dios que creó este universo, el Dios que creó nuestra vida aquí en la tierra, la creó con límites.
Él estableció leyes, leyes naturales, leyes morales y espirituales. Y esas leyes son para nuestro bien. Esas leyes le ponen límite a nuestra vida para protegernos. Les voy a dar un ejemplo. Si alguien dice, es que yo quiero ser libre para viajar por todo el mundo, quiero hacer lo que yo quiera a donde yo vaya, pues si tiene el dinero, tiene el tiempo, tiene la salud, tal vez sí puede ir a donde él quiera y moverse libremente en el mundo, pero tiene que vivir y moverse y viajar respetando, por ejemplo, la ley de la gravedad. No se puede subir un avión y a medio viaje decir, no, se me hace que aquí me bajo. No puede andar brincando de edificios o precipicios porque quiere ser libre. No, la libertad que sí nos concedió Dios y que podemos gozar de movernos, viajar, conocer, disfrutar, lo podemos hacer, pero dentro de los límites que Él estableció por medio de esas leyes naturales. Y en todas las áreas de la vida es igual. Si ustedes disfrutan de libertad en cualquier área, ¿saben por qué tenemos esa libertad? Porque hay unos límites protegiendo esa libertad. Un ejemplo son las carreteras que en Estados Unidos se llaman los freeways. ¿Qué es un freeway? Un camino libre, una carretera libre. Pues son las carreteras en las que se puede circular con mayor libertad porque no tienen altos. Pero ¿saben por qué son así de libres esas carreteras? Porque son las que tienen más reglas y más leyes. Entonces no es cierto que la ausencia de límites es lo que produce la libertad. Es al contrario. Y aquí les quiero preguntar, y yo me pregunto a mí mismo, ¿qué tanto nos atrae realmente el deseo de vivir con autonomía en alguna área de nuestra vida? Si ese deseo es dominante en cualquier área de tu vida, en el dinero, en las finanzas, en el trabajo, en la familia, en el entretenimiento, si ahí te domina tu deseo de hacer lo que tú quieres, es porque en esa área ya estás viviendo más bajo el control de la carne que bajo el control del espíritu. Y el querer vivir en autonomía también revela que en mayor o menor grado ya hemos sido engañados y creemos dos mentiras básicas que este mundo proclama todo el tiempo como si fueran verdad. Fíjense cuáles son. Sobre todo la segunda, porque a lo mejor la primera no la creemos, pero la segunda, escuchen bien las dos. La primera es que el enemigo de nuestra libertad es el Dios que quiere controlarnos o limitarnos con sus mandamientos. Eso es lo que creen los que no tienen temor de Dios. Tal vez nosotros no creemos eso, ¿verdad? Pero la segunda mentira que ya hemos creído, si es que queremos vivir en autonomía total en algún área de nuestras vidas, es que la verdadera libertad es la habilidad de decidir por nosotros mismos cómo vivir. Si tú piensas así en cualquier área de tu vida, estás viviendo engañado, que es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a ver 4 razones por las que debemos rechazar toda inclinación a vivir en autonomía. Hay más razones en la Biblia, pero estas 4 creo que son las más importantes. Y la primera es esa que les acabo de decir, porque buscar vivir en autonomía es vivir totalmente engañados. Por difícil o doloroso que nos parezca o que nos resulte aceptarlo, cuando quieres vivir en autonomía, en total independencia, realmente quieres vivir bajo una mentira, bajo un engaño ciego ante la realidad de que no eres autónomo. El único ser realmente autónomo es el Dios creador y soberano, el que hizo este universo y todo lo que en él existe. ¿Por qué? Porque Él es el único realmente autónomo. Porque Él es el único ser totalmente autosuficiente, totalmente independiente, que no necesita nada ni a nadie para existir.
Así es como nos lo dice en Romanos, capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y nos lo repite en Colosenses 1, que lo leyó Edgar al iniciar este servicio. Los que llegaron temprano lo escucharon. Colosenses 1, 16 y 17. Porque en Él, y está hablando de Cristo, en Cristo fueron creadas todas las cosas. Y tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es el único autónomo. Todos los demás, todas las cosas o personas, en Él permanecemos. Por Él fuimos creados. A Él es al que debemos honrar. ¿Por qué? Porque si no fuera por Él no estaríamos aquí. Y lo que esto significa es que a diferencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, todos los seres humanos, todos, sin importar cuáles sean sus dones o sus habilidades o el poder o la influencia que tengan, la autoridad que posean, que Dios se las ha concedido, todos somos seres creados, dependientes, necesitados, débiles y aquí en este mundo temporales, incapaces de preservar nuestra propia vida. Por eso la autonomía es un engaño. Dios en su palabra nos revela esto muchas veces y de manera muy clara. Por ejemplo, en Hechos 17, 24 y 25, vean cómo lo dice. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres, ni es servido por manos humanas como si necesitara algo, puesto que Él da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y vean cómo lo reafirma en el versículo 28, de ahí de Hechos 17. Porque en Él vivimos y nos movemos y existimos. ¿En quién? En Él. En el único que realmente es autónomo. Así que creer que somos autónomos y pretender vivir como si lo fuéramos es tan absurdo como si un niño de 3 o 4 años que ya puede hablar, que ya entiende algunas cosas, le dijera a sus papás un día: de aquí en adelante me voy de la casa, ahora voy a vivir yo solo en total independencia y como a mí me dé la gana. ¿Qué cara le pondrían los papás a ese mocoso? Bueno, imaginen qué cara pone nuestro Señor Jesucristo cuando sus criaturas, que somos igual o más dependientes que ese niño en relación a Él, le decimos ese tipo de cosas o actuamos de esa manera. Y por eso es que debemos hacer nuestra y orar todo el tiempo una oración que oró el salmista en el Salmo 19:13. Dice: guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. En la Reina Valera dice: de gran rebelión. Y lo que le debemos orar específicamente al Señor es que nos guarde de la soberbia de creer que somos autónomos, cuando en realidad no lo somos. Esa es la primera razón por la que tenemos que rechazar toda inclinación a la autonomía. La segunda es porque vivir en autonomía es vivir esclavizados al pecado y al diablo. Las personas que quieren vivir en completa independencia buscan vivir así
porque creen que solo viviendo de esa manera van a disfrutar la verdadera libertad y alcanzarán la felicidad. Y lo que la mayoría de esas personas ignoran es que vivir en independencia de Dios, sin someterse a la verdad y al señorío de Jesucristo, significa vivir no libres, sino esclavizados al pecado y al diablo. Eso es lo que Jesucristo les dijo sin rodeos a unos judíos en Juan 8:31 al 36, a judíos que le decían que sí creían en Él. Pero fíjense lo que les dijo el Señor Jesucristo. Ellos creían que eran libres, a pesar de que creían en Dios. Y les dice en Juan 8:31 al 36, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos le contestaron, como que se ofendieron, como que no les gustó eso que les dijo el Señor. Nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que serán libres? ¿Qué nos estás tratando de decir, Jesús? Y Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, serán realmente libres. Lo que el Señor les estaba, en su amor por ellos, lo que les estaba tratando de comunicar era cuál era su verdadera condición espiritual. Ellos se creían muy buenos. ¿Por qué? Porque eran muy religiosos y se sabían hasta algunas partes de la Biblia de memoria. Pero en realidad eran esclavos del pecado. Tan esclavizados al pecado estaban que si terminan de leer el capítulo 8 de Juan, van a ver que ahí más adelante el Señor los acusa de que lo quieren matar, y esas personas son las que eventualmente terminaron matando a Jesús. Pero se creían libres. Las personas que buscan vivir en autonomía, por lo general están así como ellos, ciegos. No reconocen que viven esclavizadas al pecado de su egocentrismo, de su soberbia que los lleva a creer que no necesitan al Dios y Creador, que es quien es el que les concede seguir respirando y viviendo. No podemos ni guardar oxígeno para más tardecito. Necesitamos que el Señor nos lo conceda. Esas personas no reconocen que su estilo de vida los lleva a exaltarse a sí mismos, y ese estilo de vida es totalmente contrario al estilo de vida que Cristo nos llama a adoptar, que es negarnos a nosotros mismos. Y tampoco saben o no les importa saber que al vivir en autonomía también viven esclavizados al príncipe de este mundo, a Satanás, que solo viene para matar, robar y destruir. Vean cómo lo dice 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 24 al 26. Esta es una verdad muy tremenda. El siervo del Señor, dice, no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les concede, les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Se fijan que ahí está una vez más la conexión de lo que el Señor les había dicho a los judíos en Juan 8, la conexión entre la verdad y la libertad. Y mientras no reconozcan esa verdad y no crean en esa verdad y no se entreguen a esa verdad, ¿y quién es la verdad? Jesucristo, van a vivir esclavizados. ¿Y esclavizados a quién? Al diablo. Y no se dan cuenta que viven esclavizados al diablo y que están haciendo, al vivir en autonomía, en realidad están haciendo y viviendo como al diablo le place.
Y por eso es que debemos tener, como nos decía el pastor Carlos la semana pasada, mucha compasión para con todas aquellas personas que aún viven rechazando el amor y la salvación que solo Cristo les puede ofrecer. Y todos tenemos a seres queridos que todavía viven así, y conocidos y amigos. Y debemos estar siempre orando por ellos y en lo que sea posible compartiéndoles la verdad de Jesucristo para que lleguen a ser libres. Y la tercera razón por la que debemos rechazar toda autonomía es porque los creyentes tenemos dueño y no nos pertenecemos a nosotros mismos. Y aunque es totalmente cierto que por ser el creador, Dios es el dueño de todo y de todos, como lo dice el Salmo 24:1, no lo lean, ahí dice: del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que la habitan. Pero es todavía más cierto, es doblemente cierto para todos aquellos de nosotros que ahora somos discípulos del Señor Jesucristo, salvos por su gracia por medio de la fe en su nombre. Por lo tanto, una de las principales razones por las que todos los seguidores de Jesús debemos rechazar toda autonomía en cualquier área de nuestras vidas es porque nuestro Señor nos declara en su palabra de manera por demás clara y específica que Él es nuestro dueño y que no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ya lo leí al principio y lo voy a volver a leer. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a ustedes mismos porque han sido comprados por precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. En este breve pasaje, 2 versiculitos, pero 4 veces nos da a entender el Espíritu Santo que somos de Él. 4 veces. Fíjense, primero dice: ¿no saben que su cuerpo es templo de otro? ¿De quién? De Dios Espíritu Santo. ¿No saben que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿No saben que alguien los compró? ¿No saben que son de Dios? Pero cuando queremos vivir en autonomía, se nos olvida todo eso. Y aunque aquí Pablo les revela esta verdad a los corintios como parte de una exhortación para que se aparten de la fornicación, lo cierto es que esta verdad es relevante para todas las áreas de nuestra vida, no nada más para apartarnos de la inmoralidad sexual. ¿Y por qué es relevante para todas las áreas de nuestra vida? Pues porque esta verdad tiene que ver con el propósito supremo de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito supremo? ¿Para qué nos creó? ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué existimos? Para glorificar a Dios. Por eso dice: glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu. Y ahí aclara que nos compró por un precio. Y Pedro, en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 al 19, nos dice cuál fue el precio que pagó Jesucristo por nosotros, para redimirnos, para rescatarnos. Ustedes saben, dice primera de Pedro 1, 18 y 19, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir, heredada de sus padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Que Cristo nos redimió de nuestra vana manera de vivir, quiere decir que pagó el precio por nuestro rescate cuando éramos esclavos del pecado y del diablo, como ya vimos. Y por lo tanto ahora le pertenecemos total y exclusivamente a Él, porque ahora Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Dios, Él es nuestro todo. Nosotros somos sus siervos, pero ¿saben qué quiere decir esa palabra siervos en griego?
somos sus esclavos. Vean cómo lo dice en su palabra, en 1 Corintios 7:22. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, y está hablando ahí de los esclavos y los libres. Pablo lo escribió durante el Imperio Romano, y les recuerdo que durante el Imperio Romano el 60% de la población era esclava, pero en Cristo eran libres. Vean lo que dice aquí: el que fue llamado por Cristo siendo esclavo, hombre libre es del Señor. Y de la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados, ahí repite lo que ya vimos, comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. No se hagan esclavos de las maneras de pensar o de los estilos de vida que promueven los hombres, como el vivir en autonomía. Esta es ahora nuestra gloriosa y bendita realidad. No hay nada más maravilloso que esto. Pónganse a pensar lo que esto significa: que el ser más grandioso que existe, el ser más asombroso, más amoroso, más poderoso, es ahora nuestro dueño, nuestro amo, nuestro rey. Y por eso el querer vivir en autonomía no debería ser ni siquiera una opción para nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a nuestro dueño. Amén. Y al permanecer en Él, al permanecer en su verdad, somos verdaderamente libres, libres para cumplir el propósito para el cual Él nos redimió, nos rescató, nos salvó. Y eso nos lleva a la cuarta razón por la que debemos rechazar toda autonomía. Porque Cristo nos compró o nos redimió. ¿Para qué? Para hacer su voluntad, para ser transformados a su semejanza. Que nos quede cada vez más claro, hermanos, si somos de Cristo, que Jesucristo nos salvó, nos rescató, no nada más para escaparnos del tormento eterno del infierno y para irnos al cielo cuando muramos. No. ¿Saben para qué nos rescató? Primordialmente para que nuestra vida refleje cada vez más su carácter y vivamos cada vez más conforme a su voluntad, dando mucho fruto para su gloria. Véanlo cómo lo dice Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Véanlo, ahí está. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos rescató? ¿Para qué nos predestinó? ¿Para qué nos dio vida? Para que fuéramos hechos conforme a la semejanza de su Hijo. Si en verdad somos discípulos y por lo tanto esclavos de Jesucristo, pero esclavos felices, esclavos gozosos, esclavos bendecidos, ser conformados a su imagen y a su semejanza y hacer su voluntad debe ser nuestra más alta prioridad, porque de lo contrario, tarde o temprano el Señor nos va a hacer una pregunta muy incómoda que les hizo a unos en sus días que decían que Él era su Señor. ¿Saben qué les preguntó en Lucas 6:46? ¿Por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Si somos de Cristo, nuestra vida debe reflejar cada vez más su vida y su carácter para que podamos realmente vivir la realidad a la que ahora pertenecemos. ¿Cuál realidad? La realidad de Gálatas 2:20. Vean cuál es nuestra realidad. Si tú eres de Cristo, esto que voy a leer es tu realidad.
Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Significa, entre otras cosas, que en lugar de buscar la autonomía, ahora quiero vivir cada vez más como Él vivió mientras estuvo en este mundo. ¿Y cómo vivió Él? ¿Saben cómo vivió? Haciendo siempre la voluntad del que lo envió. Vean cómo lo dice su palabra. Él mismo lo declara en el Evangelio de Juan 4 veces. En Juan 4:34, Jesús les dijo: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Juan 5:30, yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y uno de mis versículos favoritos en todo el Nuevo Testamento, Juan 8:29. Y aquel que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¡Wow! ¡Qué maravillosa obediencia! Y confianza en Dios Padre. ¿Y de parte de quién? De parte de uno que era 100% hombre, pero que también era 100% Dios. Y él era autónomo. Él sí era autónomo y sigue siendo autónomo, pero decide vivir en sumisión al Padre. ¿Por qué? Pues para mostrarnos la manera en la que nuestro sabio y amoroso Creador determinó que todas sus criaturas vivieran en esta tierra, en dependencia total de nuestro Señor, así como Él vivió en dependencia del Padre. Y si Cristo vivió así, gozándose en hacer siempre la voluntad de Dios Padre, y nos compró y nos redimió para que nosotros seamos cada vez más como Él, o sea, para que vivamos de la misma manera en la que Él vivió, eso significa que cada día más y más nuestro más grande anhelo, nuestra máxima aspiración y nuestro deleite supremo debe ser el hacer y vivir siempre conforme a su voluntad y no la mía. Rechazando la vana, engañosa y dañina autonomía que promueve este mundo. Solo así seremos libres en Cristo, como lo dice Gálatas 5:1. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Hermanos, estamos hablando de esto porque el Espíritu Santo quiere mostrarnos no nada más los peligros que ahorita abundan en este mundo, las mentiras que nos bombardea constantemente. ¿Saben por qué estamos hablando de esto? Porque el Espíritu Santo quiere que estemos alerta a todo eso que el mundo promueve, pero también quiere mostrarnos cualquier área en nuestras propias vidas en las que tal vez sin darnos cuenta ya estamos viviendo como el mundo, en autonomía. Y porque desea librarnos del engaño y del daño que eso produce. Y quiere ayudarnos a realmente vivir en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Estemos atentos a lo que nos muestre el Espíritu Santo. Y sobre todo respondamos abandonando, dándole la espalda a toda autonomía y viviendo en dependencia y en comunión con nuestro Señor Jesucristo,
anhelando siempre hacer ¿qué? Su voluntad. Porque solo si vivimos de esa manera vamos a poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados y redimidos, que es dar mucho fruto para su gloria y un fruto que permanezca. Y recordemos que su voluntad siempre, siempre es buena, agradable y perfecta. Vamos a orar.